toca hablar sobre la hipótesis. Y en la hipótesis, de acuerdo a nuestro esquema, hay el 231 hipótesis general y el 232 hipótesis específicas. Muy bien, muy rápidamente vamos a hablar sobre la hipótesis y vamos a pedir a uno de los alumnos, a uno de los estudiantes, para que nos ayude. Claudia Alejandra, por favor, si nos puede leer con tranquilidad y con firmeza esa definición. Ok, doctor. Hipótesis. Definición. Es una tesis cuya verdad no está demostrada, pero que se admite provisionalmente como verdadera, para deducir de ella un conjunto de consecuencias y ver si la experiencia confirma la verdad de aquella tesis, al poner en evidencia la realidad de dichas consecuencias. Como entenderán ustedes, esta es una definición de carácter filosófica conceptual y nos dice que la hipótesis es una tesis, o sea, es una verdad, ¿no? Es algo que uno afirma, pero cuya verdad no está demostrada. Justamente hace el estudio para demostrar si la hipótesis se confirma o se rechaza, pero que en este caso se admite provisionalmente como verdadera, ¿no? Para deducir de ella un conjunto de consecuencias. Sin embargo, vamos a ver aquí una definición mucho más operativa y le vamos a pedir a Aldair que nos lea esta lámina, por favor. Aldair. Doctor, sí. Ok, ¿puede usted leer la lámina, por favor? Sí, está bien, doctor. Hipótesis. Si el problema de investigación es una pregunta, la hipótesis es la posible respuesta a dicha pregunta. Entonces, como definición, es una respuesta tentativa y por anticipado al problema planteado, la que debe ser comprobada o rechazada, en el que se plantea una relación de dos o más variables. Muy bien. Creo que en gran medida eso aplica para todos. Hay muy pocos casos, es decir, hay la excepción donde solamente vamos a tener una variable, ¿no? Pero en general es una respuesta tentativa, pero por anticipado, ¿no? Y para que esa respuesta sea tentativa y por anticipado, uno parte, ¿qué cosa? Viendo la realidad, viendo el marco teórico, viendo los estudios previos, ¿no? Viendo un conjunto de cosas y en base a eso uno plantea la hipótesis, ¿no? De hecho, cuando ya ustedes estén avanzando en algún momento, espero que ya vayan teniendo vuestros asesores. Aquí tienen que revisar con el asesor la forma como van planteando ya la hipótesis propiamente dicha. Muy bien. Y vamos a pedir a alguien para que nos lea y le pediremos a Siosmi para que nos lea cuáles son las condiciones que debe reunir una hipótesis. La escuchamos. 1. Deben responder al o a los problemas de investigación. 2. Deben ser observables y mensurables. 3. Deben ser específicas o capaces de ser especificadas. 4. Deben tener conexión con alguna teoría. Deben tener cierto alcance general. Deben tener predictividad y deben referirse a un ámbito determinado de la realidad. Ok, ¿no? Está de más decir que la hipótesis debe tener directa relación con la realidad, pero eso ya está en el punto 1 que responde a los problemas de la investigación. Se supone que el problema nace de una realidad, ¿no? Y aquí, y para un poco tener dos aspectos, cuando dice hay que ver qué pasa en la realidad y debe tener conexión con alguna teoría. A ver, opiniones, Shirali y Oscar. ¿Está por ahí? Sí, doctor, buenas noches. Ok, Shirali, ¿cuál es su tema de investigación? Es la frecuencia y
y predominio de factores asociados a la automedicación en 4 distritos de la región del Cusco 2021. Ok. Usted va a hablar los factores asociados, la prevalencia y factores asociados a la automedicación, ¿correcto? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, dígame un factor que usted va a estudiar. Por ejemplo, doctor, el nivel de educación, también el motivo por el cual las personas acuden, ¿no?, a las farmacias, ya sea por falta de tiempo, por No. ejemplo, que también es uno de los factores. Ok. La falta de tiempo. Muy bien. La falta de tiempo. Usted, entonces, en su hipótesis, ¿qué va a decir respecto a la falta de tiempo? ¿Que existe relación o que no existe relación? Tendría que poner que existe relación entre Entre en mi la falta de hipótesis de tiempo, investigación sería, que existe relación entre la falta de tiempo y la prevalencia de la automedicación. no, y la automedicación, no la Y la prevalencia, automedicación. y la automedicación, ¿correcto? Muy bien. ¿Por qué dice eso, Shirley? Porque hay precedentes, doctor. Ya, Y también entonces, ya, ¿y qué más? porque en varios estudios previos se menciona que ese es un factor muy común, ¿no?, que induce la Ok. automedicación. Y también está en la teoría, tal vez en el conocimiento sólido, no lo sé. Pero por lo menos en los estudios previos sí hay. Y es lo que uno puede ver en la realidad, sí, también, ¿no? Uno va Sí, doctor. porque ya no quiere ir al médico, si va al médico o va al centro de salud al hospital, tiene que hacer una cola y bla, 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 ¿no? Entonces, a eso se refiere, o tiene que tener conexión con alguna teoría y con la realidad misma, ¿no? O sea, eso es de acuerdo. Muy bien. A ver, vamos a ver aquí a Mayra Rocío. Presente, doctor. Mayra, dime, ¿qué piensas que, o cómo debemos interpretar que la hipótesis debe tener predictividad? Bueno, doctor, la hipótesis va a tener que la hipótesis como resultado de la investigación puede que a un futuro o sea, que podamos tener resultados a un futuro. A ver, póngame un ejemplo. ¿Qué es lo que usted va a estudiar, Mayra Rocío? Doctor, yo voy a estudiar la influencia del índice de masa corporal sobre la severidad y la mortalidad en pacientes infectados por COVID-19 hospitalizados en el Ok, hospital. muy bien. ¿Cuál sería su hipótesis en ese caso? Que el índice de masa corporal influye en la severidad y en la mortalidad en los pacientes infectados con COVID. Ajá. El mayor índice índice de masa corporal está relacionado a la severidad o a la... Mayor. Claro, exactamente, ¿no? ¿Y cuándo diría usted que su hipótesis que está planteando tiene predictividad? Cuando yo voy a predecir que a mayor índice de masa corporal va a tener mayor severidad. Ya, ¿y cómo dirías que has predecido o has predicho y se cumple esa predicción? Con los resultados que puedo obtener de la tesis, doctor. Ok, entonces usted o tú vas a hacer el estudio, haces tu cuadrito y ahí vas a ver que sí hay relación porque has aplicado una medida de asociación y has aplicado digamos, algunas pruebas estadísticas y finalmente el resultado con esas medidas de asociación y esas pruebas estadísticas te dice que sí existe asociación. Entonces ahí dirías que tu hipótesis ha tenido una buena predictividad, ¿no? No es tu caso necesariamente, pero digamos, ¿qué pasa si en algún caso, Mayra, uno dice que sí tiene relación y el resultado resulta que muestra que no hay
no hay asociación, no hay relación. ¿Qué diríamos? ¿Tenía o no tenía predictividad esa hipótesis? No tenía predictividad, doctor. Ok. Ahora, ¿es posible que alguna de nuestras hipótesis no se cumpla, o sea, que no tenga predictividad? Yo creo que sí, doctor. Muy bien, es posible. La idea es que en lo posible siempre tenga predictividad. ¿Qué haces con los resultados en esa hipótesis que no tuvo predictividad? ¿Lo eliminas, lo cambias? ¿Qué haces, Mayra? Bueno, doctor, se podrían quedar como una muestra de que ese estudio ya se realizó y de que, pues, para que otros investigadores ya no pierdan el tiempo investigando el mismo tema, ¿no? Perfecto. Muy bien, Mayra. Gracias. Vamos a continuar entonces, ¿no? Entonces, ok. Eric Fabricio, si nos puedes leer esa lámina, por favor. Ya estoy bien, doctor. Hipótesis. Hay que recordar que todas las teorías existentes han pasado por fases más o menos largas de hipótesis y, de hecho, la causa de la existencia de las teorías se explica por la existencia de hipótesis. Las hipótesis establecen relación de causalidad entre las variables en estudio, son aseveraciones cuya veracidad está por confirmarse como resultado de la investigación. Muy bien. Creo que esas son cosas que también ya hemos visto. Ya, A su ver, uso, ¿está sí, bien? continúe, Ya. por favor, eso más. Su uso es necesario cuando la investigación busca probar o demostrar algo. Deben ser posibles de verificar mediante el empleo de métodos y técnicas asequibles. Cuando se formule una hipótesis en relación a un problema descriptivo de una sola variable, entonces esta no será una afirmación conjetural que refiere relación entre variables, sino una afirmación probable que refiere el desenvolvimiento empírico de una variable, que es la variable en estudio. Esto es para los casos, digamos, particulares que va a haber en la clase, que entiendo por lo menos, me estoy acordando uno, no sé si habrá alguno más, donde al ser un estudio netamente descriptivo de una variable, aún así hay que hacer una hipótesis, ¿no? Antiguamente, o algunos autores decían que cuando el estudio es netamente descriptivo, o sea, transversal descriptivo, no se requería hipótesis, pero igual se requiere una hipótesis para saber qué es lo que vamos a esperar producto de nuestra investigación, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de entrar a los trabajos grupales. ¿Sí? Ahora han hecho una lectura. ¿Qué tipo de hipótesis más se conocen? A ver qué dice Shera. No, aquí hemos preguntado. Tatiana. Doctor presente, buenas noches. Buenas noches. Entonces, ¿qué tipos de investigación tenemos o qué tipo de hipótesis tenemos? También tenemos lo que son las hipótesis nulas, las hipótesis estadísticas, hipótesis alternativas y las hipótesis de investigación. Ok, muy bien, Tatiana, ¿ves? Ya ha leído, pues, tal vez tenga su resumen y está muy bien también eso. Lo que tenemos que decir es que, bueno, eso es como un marco teórico, pero usualmente en medicina solamente manejamos la hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo, ¿ya? Nosotros no manejamos hipótesis nula, alterna o estadística. Básicamente nos vamos a centrar en hipótesis de investigación. Tatiana, si nos puede decir cuál es el tema de su idea de investigación. ¿El título, doctor? Sí. Son las características clínicas y epidemiológicas del síndrome inflamatorio multisistémico en pacientes pediátricos con COVID-19 de la ciudad del Cusco en 2022. Ok. Entonces, Tatiana, es justamente el caso en el cual hay una sola variable, ¿no? Porque va a describir
las características epidemiológicas y sobre todo las características clínicas, ¿no? ¿Cuál es su comportamiento? Y dependiendo incluso del número de casos, si no tiene muchos casos, en ese hipotético caso, incluso presentaría solamente estudio de casos, ¿no? Es lo que habíamos mencionado. ¿Alguna otra pregunta sobre hipótesis para cerrar y entrar al trabajo grupal? ¿Nada? Este es el momento. Hablen o callen para siempre. Ok, entonces ahí entiendo que hay claridad sobre el tema. Y miren, ya deben estar escribiendo sobre hipótesis, ¿no? Pero ahora vamos a ratificar los temas que todos quieren y entre el día de hoy y mañana ya terminamos todas las ideas de investigación, ¿no? Ojalá que todos terminen con su idea y no haya dificultades. Muy bien. Entonces, la sesión de toda la clase habría terminado en este momento. Vamos a ingresar a trabajar, en todo caso, o Cianet, ¿con qué grupo empezamos? ¿Está Cianet ahí? No está Cianet. ¿Cuál es el grupo que entra a 6:30, por favor? Doctor, es el grupo 1. El grupo Ok. 7. A ver. Grupo Cianet está por ahí. Sí. Grupo 7. Sí, doctor, estoy aquí. No, le escucho entrecortado. ¿Podría repetir, por favor? ¿Qué grupo entramos? ¿Qué grupo entramos de 6:30 a Con 7:30? el grupo 7, doctor. Ok. Le he mandado a su WhatsApp la relación. Sí. Es el grupo Sí. 7 que va a empezar. Ya, ok. Está por horas. Sí. Entramos con el grupo 7, por favor. Los demás grupos, si quieren, permanecen. No hay ningún problema para que vayan viendo qué observaciones estamos haciendo y para que cualquier cosa también puedan preguntar. Muy bien. Entonces, grupo 7. A ver, aquí tengo... deme nombres, a ver, del grupo 7, ¿quién va a entrar primero? Voluntario, Loaiza Soto, ¿quién es? Grupo 7, ¿quién va a entrar primero? Doctor, son ambos Cárdenas, Bárcena, Lara y Collazo. Ya, Bárcena. Vamos a ver, Bárcena, ese nombre parece de alumno nuevo o alumna nueva. No, pero ya, Tatiana, ya. Pero de todas maneras, vamos a revisar, ¿ya? Es que los conozco más por nombre, ¿no? Muy bien, están viendo ahí, ¿verdad? Se ve el PPT, doctor. Voy a sacar el PPT. Ok. Voy a entrar a ver aquí. Ok, ahora sí, ¿verdad? Tatiana. Sí, doctor, sí se observa la pantalla. Okay. Ya, tienes 3 minutos para convencernos que este ya es el tema que vas a investigar. Está bien, doctor. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. El título de mi investigación es Características clínicas y epidemiológicas del síndrome inflamatorio multisistémico en pacientes pediátricos con COVID-19 de la ciudad del Cusco. Para empezar, vamos a definir lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico. Este se va a definir, en niños, ¿no? Este va a ser o se va a definir como una presentación clínica que se da posterior a lo que es la infección por COVID-19. Este síndrome describe lo que son características clínicas de compromiso inflamatorio con afección de múltiples órganos. También va a presentar lo que es un nexo epidemiológico y va a estar confirmado ya sea por estudios serológicos o por PCR para lo que es la infección de COVID-19. Ahora vamos a ver que la población pediátrica va a constituir lo que es un grupo reducido de lo que son los casos por COVID-19, debido a que las infecciones en esta población son asintomáticas y también se debe a que existe un bajo diagnóstico de los casos clínicamente silenciosos o leves.
y la disponibilidad de algunas estrategias para poder diagnosticar este síndrome. Vamos a ver también que aunque las manifestaciones de esta enfermedad son leves en lo que es la población pediátrica a comparación de los adultos, una pequeña proporción de niños van a requerir lo que es una hospitalización y también lo que es un ingreso a lo que es UCI, cuidados intensivos. Ahora ya entrando a lo que es la estadística, podemos ver que los informes iniciales de este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico surgieron en lo que es el Reino Unido a partir de abril del 2020. Desde entonces, han existido informes de niños afectados de manera similar en todo el mundo. La más grande serie de casos que se obtuvo en 2020 fue reportada en Estados Unidos, donde se hizo una descripción de 186 casos de pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico. Ahora bien, en los últimos 3 meses de la pandemia por COVID, se vio que existe lo que es un incremento de estos casos en Europa, en Asia, en América del Norte y América Latina, de niños y adolescentes con afecciones inflamatorias multisistémicas asociadas a lo que es el COVID-19, que parecen desarrollarse justamente después de lo que es la infección, en lugar de durante la etapa aguda por la infección de COVID. En Perú, el 1 de junio del 2020 se informó del caso de 3 niños con COVID-19 que tenían síntomas similares a lo que era la enfermedad de Kawasaki. Y 2 días después se confirmó el primer caso de una niña de 3 años con síndrome inflamatorio multisistémico. Ahora también hay reportes en lo que es el Instituto Nacional de Salud del Niño, que reportó 8 casos de niños con síndrome inflamatorio multisistémico hasta junio del 2020. Existe otro reporte en lo que es el Hospital Nacional Rebagliati, el cual reportó 37 casos de niños con síndrome inflamatorio multisistémico de abril a agosto del 2020. También existe otro reporte de 10 casos en el área de emergencia pediátrica de este mismo hospital, que dan un reporte, ¿no?, de 10 casos de niños con ingreso de síndrome multisistémico inflamatorio. Ahora, en nuestra ciudad de Cusco no existe todavía, doctor, reportes sobre este síndrome inflamatorio multisistémico. Ok. En todo caso, a ver si nos puede leer su problema general y sus problemas específicos. Ya, doctor. En cuanto al problema general es: ¿cuáles son las características clínicas y epidemiológicas del síndrome inflamatorio multisistémico en pacientes pediátricos con COVID-19 en la ciudad del Cusco en 2022? En cuanto a los problemas específicos, está primero, ¿cuáles son los signos y síntomas del síndrome inflamatorio multisistémico en pacientes pediátricos con COVID-19 en la ciudad del Cusco en 2022? El segundo problema es: ¿cuáles son las características epidemiológicas del síndrome inflamatorio multisistémico en pacientes pediátricos con COVID-19 en la ciudad del Cusco en 2022? El tercer problema específico que planteé es ¿cuáles son las características laboratoriales? Dentro de esto están el hemograma, PCR, dímero D, creatinina quinasa, del síndrome inflamatorio multisistémico en pacientes pediátricos con COVID-19 en la ciudad del Cusco en 2022. Y finalmente es ¿qué signo clínico y laboratorial es el más predominante del síndrome inflamatorio multisistémico en pacientes pediátricos con COVID-19 en la ciudad del Cusco en 2022? Muy bien. Entonces, vamos a ver rápidamente. Aquí yo creo que con un fin de orden es: primero sería características epidemiológicas y clínicas, ¿ya? El síndrome, ¿ya? Wow. Wow. A ver, vamos a ver. Entonces quedaría más o menos así, ¿ya? Características epidemiológicas y clínicas, ¿correcto? Wow.
Sí. Epidemiología clínica del síndrome inflamatorio en pacientes pediátricos con COVID. ¿En la ciudad del Cusco o en hospitales de la ciudad del Cusco? En hospitales de la ciudad del Cusco, doctor. Ok. En hospitales de la ciudad del Cusco 2022, ¿correcto? Sí. Aquí sería, ¿cuáles son las características epidemiológicas y clínicas del síndrome inflamatorio multisistémico en pacientes pediátricos con COVID-19, ¿no? Entonces, no se olvide que COVID es un acrónimo, entonces todo tiene que ir en mayúscula. Y entonces aquí, hospitales de la ciudad del Cusco, (2022). ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si empezamos con epidemiológicos, entonces aquí empezaríamos con las características epidemiológicas, ¿sí? Porque Sí, eso es lo lógico. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características epidemiológicas del síndrome en pacientes pediátricos en hospitales de la ciudad del Cusco? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, usted describirá pues ahí las características epidemiológicas de muchas cosas, desde datos generales hasta datos de filiación si es que fuesen necesarios en algún momento, ¿correcto? Síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Síndrome inflamatorio multisistémico. Luego, ¿cuáles son aquí sería, cuáles son los signos y síntomas del síndrome en hospitales ¿Qué más? Esto ya no sería, ¿sí? Entonces, es probable que incluso algún autor, algún asesor diga, no, ponga características epidemiológicas, clínicas y laboratoriales. Pero para nosotros no. El laboratorial estaría dentro del clínico, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son las características laboratoriales en pacientes pediátricos en hospitales de la ciudad del Cusco? Y ya tenemos. Bien, pues tenemos un problema de investigación, otro problema de investigación y otro problema. Ahora, este último, ¿tú crees que tiene razón de ser? A ver, ¿qué dices? Sí, doctor, es como para determinar ¿Ya? o pronosticar de mejor manera a algún paciente que llegue a emergencia, entonces darle un tratamiento precoz para que no requiera lo que es, por ejemplo, ingreso a UCI, ¿no? Ok, pero la pregunta es, ¿eso no estaría dentro de la pregunta 2 y 3? Porque ahí tú podrías responder cuáles son los más predominantes, tanto en signos y síntomas como laboratoriales. ¿Qué es lo que realmente quieres obtener aquí en función de lo que has planteado? Bueno, mi objetivo en este planteamiento era obtener el signo clínico que, por lo que revisé, por ejemplo, en
En la bibliografía era el dolor, síntomas gastrointestinales, y en lo que es laboratorial, por ejemplo, es lo que es linfopenia o trombocitopenia. Entonces, se vio que al tener estas características, ya los médicos empezaban a dar un tratamiento rápido para que no se complique. Entonces, yo también quería como que encontrar esas variables, ¿no? Y ¿Qué empezar. signos clínicos y laboratoriales son son predictivos de complicaciones y fallecimiento, algo así, ¿no? ¿Ya? Búscalo el término más apropiado en los estudios previos, pero más o menos es así, ¿no? O sea, tú quieres saber de esos signos y síntomas y esos laboratoriales, cuáles de ellos son más intensos y podrían predecir de cierto modo que el niño se complique, ¿no? Sí, doctor. Y fallezca, ¿no? Cuando digo complicar es que entra a UCI, ¿no? De repente son predictivos para ingresar a UCI, de repente le pones, y para fallecer, ¿no? ¿No? Sí, ¿No? Entonces, en este caso, esto todavía está con cargo a que lo puedas revisar para que pongas, ¿no? sí, doctor. En hospitales, para que lo refrases. Y ya. Y claro, tienes que corregir todos los COVID, ¿no? Sí, doctor. Claro, o sea, no vamos a poder corregir todo, pues, ¿no? Pero, ahora no sé si te interesa algunos factores como días de hospitalización, condición alta, no sé qué otras cosas más. Pero hay que seguir revisando qué otras variables más podrías describir. Porque uno podría describir en promedio los pacientes con síndrome inflamatorio tienen tantos días, ¿no? Y si entran a UCI tienen tantos días y la condición del alta es tantos recuperados, tantos no sé qué, tantos fallecidos, ¿no? Entonces tienes que seguir todavía revisando un poco más qué otras variables más podrías estudiar, porque la idea aquí, ¿qué cosa es? Describir, ¿correcto? Y tal vez es importante que describas días de hospitalización, condición al alta y no sé, algo más, ¿sí? Está Pero bien. digamos, ya la estructura estaría, ¿no? Con cargo a ajustar, tanto ahí como aquí, ¿no? En la forma, qué es lo que realmente vas a estudiar, ¿no? Pero más o menos, entonces tendrías un problema general y 4. Una vez que corrijas y mejoras esto, lo que haces, ¿qué cosa es? Copiar y pegar aquí y quitas el interrogante y colocas el verbo, ¿sí? Está bien, Muy doctor. bien. Para la próxima sesión, con todas esas correcciones, a ver, algo ha pasado aquí. Ok. Muy bien. Pues ya has tomado nota y ya estaríamos contigo. Entonces, tienes que hacer el planteamiento del problema, la aproximación teórica conceptual, tienes datos, y tal vez para ti la evidencia objetiva van a ser datos indirectos de otros hospitales que has encontrado. ¿Sí? Es un Sí, caso doctor. sui generis, digamos, ¿no? Donde, digamos, exactamente no hay esa idea de investigación. Pero ya nos hemos tardado demasiado en ti. Lo siento por lo demás. El siguiente que va a entrar del grupo. Yo, doctor Fiorella Lara. Lara. Wow, a ver, vamos a buscar aquí.
Lara Fiorella, muy bien. Ok, Fiorella, puedes empezar, te escuchamos. Doctor, buenas noches, compañeros todos, buenas noches. Bueno, el tema que yo he elegido a investigar es en cuanto a la efectividad y calidad de la telemedicina durante la pandemia COVID-19 en epilepsia pediátrica, en un rango de edad de 5 a 16 años, en el servicio de neurología del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, Cusco 2021. Bueno, doctor, yo he optado por este tema porque considero, bueno, la telemedicina de por sí no es una herramienta que recién se esté usando. De hecho, ya he estado investigando y decía que ya tiene un buen tiempo en uso, pero por la pandemia, por lo que hemos estado sometidos a cuidarnos, a estar en distanciamiento, a no recurrir a lo que son a las consultas externas, se ha recurrido a esta herramienta. Y por lo que hoy en día es muy común que todos los servicios estén usando lo que es la telemedicina. Y la telemedicina abarca muchas cosas, como por ejemplo el diagnóstico, abarca el seguimiento, el tratamiento, la educación al paciente. Y opté mucho en el caso de la epilepsia, porque de por sí la epilepsia es una enfermedad crónica que necesita un seguimiento. Y ese seguimiento tiene que ser continuo, ya que en esta cuarentena o esta pandemia también ha habido como que algunas complicaciones o algunas situaciones que se han presentado durante la pandemia, durante el encierro, ya que los pacientes pediátricos por el mismo, valga la redundancia, el encierro, han estado sometidos a mucho estrés, a mucha inestabilidad emocional, por así decirlo. Ha habido inestabilidad económica, por lo que muchos de ellos no han podido como que acceder con facilidad a sus medicamentos. También he estado como que averiguando y decía de que en otros países, decía de que en cuanto en el ámbito de la neurología, la telemedicina es efectiva, es buena, pero también he tenido la oportunidad de consultar a un neurólogo y el doctor me decía de que la telemedicina ahora en el ámbito de neurología también es buena, pero tiene ciertas dificultades, al menos en el diagnóstico, porque los pacientes, como es la etapa inicial, por así decirlo, para ya diagnosticar o dar un diagnóstico definitivo, los pacientes suelen recurrir a muchas herramientas, como es, por ejemplo, las telefonías, las llamadas telefónicas, el mandar videos por WhatsApp, el mandar Gmails, correos, entre otros. Y me decía de que a veces los papás dificultaban mucho en esto porque no saben, a veces ustedes saben, la telemedicina no va a compararse con lo que es la relación médico-paciente, o sea, no lo va a reemplazar, pero sí se podría, o se está usando de una manera, por lo que me contaban, en el ámbito del diagnóstico no es como que muy efectivo, porque los papás como que no saben cómo describirlo, no saben cómo presentarle al médico su caso de su bebé, ¿no? Porque estoy cogiendo una población pediátrica. Doctor. ¿Puedes leernos tu problema general y los problemas específicos, por favor? Claro, doctor. Bueno, el problema general estaba viendo cuál es la efectividad y la calidad de la telemedicina durante la pandemia COVID-19 en epilepsia pediátrica en el rango de 5 a 16 años en el servicio de neurología del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco del Cusco 2021. ¿Problemas específicos? Los problemas específicos, doctor, quería ver cuáles son las limitaciones en cuanto a la efectividad y la calidad de la telemedicina durante la pandemia de COVID-19 en la epilepsia pediátrica en el rango de 5 a 16 años en el servicio de neurología de salud del Cusco 2021. También quería ver la infraestructura. Acá me refería a la infraestructura de que presenta el hospital para brindar esa efectividad y calidad de telemedicina durante la pandemia COVID-19 en la epilepsia pediátrica de 5 a 16 años en el servicio de neurología del Hospital de Salud del Cusco 2021. Y también quería ver la relación de médico-paciente, cómo influye en la efectividad y la calidad de la telemedicina durante la pandemia COVID-19 en la epilepsia pediátrica de rango de 5 a 16 años en el servicio de neurología en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, Salud Cusco 2021, doctor. Ok. A ver, para que la cosa quede clara. Usualmente uno no evalúa, digamos, sistemas o métodos como telemedicina, pero podría hacerse.
pero entendiendo que hay un programa de telemedicina para atender a los usuarios en diversos aspectos que aquejan a los usuarios. ¿A qué le vas a llamar tu efectividad? Doctor, si es que los pacientes, como le comentaba, por esta pandemia ha habido como que situaciones en las que han recurrido a la crisis por X motivos, ya sea por falta de acceso económico, por falta de recurrir a una farmacia, por falta tal vez por la adherencia al tratamiento, entre otras. Y quería ver si es que el seguimiento que lo hacen los médicos es efectivo frente a ellos y no recurren otra vez a las crisis epilépticas. No, por eso, pero ¿a qué le vas a llamar efectividad? Esa es la pregunta concreta. ¿Cómo vas a medir eso? ¿Cómo, doctor? O sea, ¿a qué le llamas efectividad y cómo vas a medir esa variable? No me estaba quedando claro. Bueno, doctor, yo lo estaba como que relacionando efectividad, el hecho de que, como le digo, el paciente esté respondiendo de manera positiva frente al tratamiento. Y durante el seguimiento. Ya, pero eso no es efectividad, ¿no? Por eso preguntaba, o sea, ¿a qué le llamas efectividad? Y luego es cómo medirías. En cuanto a la medición, doctor, estaba viendo que la OPS ha realizado un formato de medición en cuanto a la telemedicina, pero lo que estaba leyendo es más